Nos encontramos aquí frente al Capitolio, hoy 4/20, ya conocido mundialmente como el Día Internacional del Cannabis, y estamos aquí junto a Chadid Repullo. ¿Cómo tú estás, Chadid, la licenciada? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte. Otro 4/20 más que Free Juana está presente aquí en el Capitolio. Háblanos un poco de lo que es Free Juana y para refrescarle a los amigos qué es la misión de Free Juana. Pues Fundación Free Juana es una fundación que su propósito principal es la descriminalización del cannabis en Puerto Rico, ya que ha sido reconocido como una medicina. Pues queremos que todo el mundo en Puerto Rico tenga acceso, no solo el que tenga dinero para pagar una computadora, sacar la licencia de paciente. Los arrestos ocurren cada día y es ridículo que ya el gobierno permita legalmente vender cannabis y siga arrestando a personas menos aventajadas económicamente porque no pueden adquirirlo en un dispensario. ¿Tienes alguna cifra estadística o sabes, podemos poner en perspectiva a la gente cuán serio es este problema? Y luego de que el presidente Biden dijera que se deben expulgar esos crímenes, esos récords criminales relacionados a cannabis en Puerto Rico, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos puedes contarle de esa situación actualmente en Puerto Rico? Yo creo que Puerto Rico está un poco estancado, ya que si ves la trayectoria de los estados que legalizaron antes que nosotros, todos ellos se han movido de pelear por recreacional o por legalizar o por descriminalizar y se han dado a la tarea de limpiarle los récords a todas las personas que han tenido crímenes de cannabis, incluso en estados como Nueva York. El gobierno le da dinero a las personas que han sido convictas por cannabis para que abran dispensarios, puedan hacer sus cultivos. Es un método de justicia social. Persiguieron por mucho tiempo a personas desventajadas y fueron los que fueron presos cuando el cannabis lo consumía todo el mundo. Pero entonces el que hacía tiempo en cárcel, el que perdía su trabajo, la custodia, etcétera, siempre son personas pobres, cuando el cannabis ya ha sido reconocido como una medicina. En este caso, se habla mucho también del mercado negro. Tú entrenas a mucha gente, tú tienes un curso a través de Free Juana, educan a las personas para que trabajen en la industria. Ese perfil es esa persona, ¿sabes? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría ver un dispensario en un caserío en Puerto Rico, que es donde tradicionalmente se criminalizó la marihuana, mucha gente fue presa, crea muchos problemas. ¿Qué tú piensas de eso? Claro, ese es el problema principal. Tú ves que una persona de escasos recursos no tiene internet, no tiene una laptop, no tiene el dinero para pagar entre 50 y 150 dólares al gobierno cada año para sacar su licencia de cannabis, así que eso va a hacer que ellos recurran al mercado negro, porque cuando ya consiguieron la información y la educación de que era una medicina mejor que muchas que ellos ya estaban consumiendo, pero no tenían el acceso a ella. Ese es el problema principal en Puerto Rico, que legalizamos sin descriminalizar. O sea que nos cambiaron el bichote del punto, el del punto del caserío que conocíamos, al gobierno. O se la compras al gobierno o te arrestan. Y eso es súper injusto. Estamos frente al Capitolio. Hay tantos retos y tantas cosas que los amigos que conocen de la industria saben que hay muchas cosas que atender. En el caso específico de la legislatura, donde no se pudo ni siquiera descriminalizar 3 gramos de una flor de cannabis. ¿Cuáles son en tu opinión, cuáles son las 3 tareas, diría yo, más importantes, urgentes, que en año de elecciones debemos exigirle a esos candidatos a legisladores que cuando entre la nueva sesión en enero tienen que atender para la industria y para los pacientes, para la gente, para claro, yo diría que los 3 puntos principales es descriminalizar, el proveer acceso igual a todos los ciudadanos de Puerto Rico que puedan beneficiarse de este medicamento, a que puedan hacerlo, y el borrarle los récords a todas esas personas que tienen su récord dañado por algo que ahora es legal si lo compras en un dispensario. Esas personas merecen una oportunidad y en todos los estados ya ha pasado. Hablamos un poquito esa fue la primera, vamos a hablar de la segunda, pero antes de pasar a la segunda. Yo veo, y como periodista me llegan los reportes, estaba hablando de esto, que me llegan los reportes de la policía diariamente. Y yo veo muchos casos donde te ponen la pistola, veo muchos casos de arma ilegal con un potecito de cannabis o con un sobrecito de cannabis. Lo están usando como un agravante en términos legales. Tú como licenciado y que has plegado con todos estos casos, háblanos para que la gente sepa qué se expone, ¿verdad? Ahora mismo por no tener esta protección, ¿verdad? Usted está en riesgo por consumir cannabis de que lo arresten y le hagan un caso. ¿Qué recomiendas a la gente? ¿Qué estás viendo? Yo te diría que todos los días yo veo cómo arrestan a miles de personas en Puerto Rico y en el mundo de Still Today por posesión de cannabis para uso personal. Sin embargo, lo que reseñan los medios y la policía usualmente son personas que se dedican a otras cosas también. Exacto. Es súper cierto que el cannabis algunas veces está mezclado con drogas de mayor abuso y con otro tipo de tráfico de sustancias. Sin embargo, esto es consecuencia de que no descriminalizaron. Están obligando a las personas a ir al bajo mundo y estas personas no piden ID, no te piden que vayas a un médico y le lleves una recomendación. 21 años.
no tienes 21 años, es más económico, etcétera, y se exponen entonces a que le ofrezcan otras drogas que no son positivas para ellos. Eso es una consecuencia y se ha demostrado en todo el mundo de la criminalización del uso del cannabis. No es un acto natural del ser humano. Una persona pobre que le duele algo, que tiene cáncer, que no puede dormir bien, que no quiere una pastilla, que no quiere alcohol porque lo pone violento, porque se le olvidan las cosas, no puede funcionar bien y elige el cannabis, que ciertamente es la mejor opción, se ve condenado a violentar la ley buscándolo en una forma que sea accesible para él. O sea, tú sugerirías entonces, punto 2, acceso a los pacientes en términos legislativos. ¿Qué podemos hacer para aumentar ese universo de pacientes? Porque bueno, la gente habla, que los dispensarios están como las limonadas y todo, pero no entienden que eso depende de un mercado licenciado, eso es un mercado cautivo, y la gente, eso no son liquor stores, ahí tú tienes que tener una persona que tiene una licencia para entrar. No, y ciertamente los dispensarios han tenido el golpe y están quebrando. Exacto. Van a venir intereses, claro, de Estados Unidos y de otras partes del mundo y los van a comprar por centavos el millón a gente que se esforzó, que hipotecó sus casas, que utilizó sus ahorros porque creían en esta industria, vieron la justicia social que significaba invertir su dinero en proveer a los pacientes acceso, pero están de manos atadas porque la regulación no hace sentido. Hay un gran % del país que no tiene acceso debido a que le cobran la licencia, a que es digital, a que la información no le llega. Incluso ahora con las licencias de armas, tienes que elegir entre tener una licencia de armas o ser paciente de cannabis. Eso costó muchas licencias de gente que había sacado y cuando le dijeron, mira, esto se va a enforzar, se quitaron del programa, sí, no han renovado. A las personas que tienen un arma, que es más seguro para ellos tener un arma, alcohol, Percocet y drogas que realmente le afectan su juicio y le afectan su capacidad motora y que consuman algo más nocivo. Eso no hace ningún sentido, aparte de que yo entiendo como abogada que eso violenta la ley IPA. No sé cómo la policía puede tener una lista de pacientes del Departamento de Salud. Una cosa que se aprobó legalmente y que también está pendiente, de nuevo, no sé si es legislativamente o si es por reglamento del Departamento de Salud, entiendo que están esperando un reglamento, o sea que entiendo que es salud, pero lo que se aprobó para la protección patronal de los empleados que son pacientes de cannabis medicinal, eso está aprobado ya, pero el reglamento, estaba explicando la licenciada Nani Marchán en una entrevista que coincidimos, que todavía ese reglamento no está. O sea, eso es otra asignatura, por ejemplo, pendiente. Por un lado, celebramos que los pacientes están protegidos, pero no están protegidos realmente porque el reglamento no existe. No, y lo triste es que no existe el reglamento en el Departamento del Trabajo, así como no existe en la policía, así como no existe en las oficinas de probatoria, así como no existe en el sistema judicial. Así que tenemos una semidescriminalización y supuestamente más acceso a esta planta para los pacientes, pero las personas que van a intervenir no saben cómo ejecutarlo. Un policía que te coja ahora mismo con 5 gramos de cannabis, ¿qué va a hacer? ¿Pedirte la licencia de pacientes? ¿Cómo él la puede verificar? Pero más todavía, yo te digo a ti, aprovecho para hacerte la pregunta que también quería hacerte. ¿Qué tú opinas y no estamos en contra del cáñamo, ni el Delta 8 ni el Delta 9, que muchos estados lo han regulado, pero volvemos, si yo voy a una gasolinera, en el cannabis medicinal no podemos combustionar, no se puede fumar, usted no puede fumarse un cigarrillo de marihuana aunque usted tenga la licencia de cannabis, lo dice estipulado en el... Pues, pero yo puedo ir a una gasolinera y puedo comprar un cigarrillo que el guardia no va a saber la diferencia entre eso, que tenga THC o que no tenga. Y hemos tenido casos que se han llevado a gente arrestada y la han procesado por este muchacho, lo procesaron a René. Igual, huele igual. Entonces, ¿qué tú piensas de lo de DACO y agricultura, viendo lo que está pasando en las gasolineras? Porque las gasolineras son dispensarios, técnicamente. Yo pienso que en vez del gobierno enfocarse tanto en penalizar al usuario que no tenga una licencia y en regular a los dispensarios en medidas que se le hace difícil su operación, deberían buscar las cosas que realmente son un peligro socialmente. El que jóvenes tengan acceso, el que sea un tipo de sustancia que no pasa por un laboratorio, el que sea un ambiente no regulado, el que no les pide ID y les produce el mismo mayor arrebato, que es lo que la gente le tiene miedo, siendo un incidente incidental al uso del cannabis. No todo el mundo que consume cannabis tiene el mismo efecto y hay muchas cepas y hay muchas proporciones de THC y de CBD que la experiencia es distinta. Hay muchos productos como crema. ¿Cómo una crema puede ser ilegal? Mi mamá trafica crema en la iglesia, yo le explico que es ilegal y ella no lo entiende. Ni los conservadores entienden cómo una crema puede ser ilegal para ellos si le quita el dolor de la artritis, del reumatismo, de la esclerosis. Y ellas me dicen, no se charlatana. Pero la iglesia, porque ahí también hay un tabú eclesiástico. Mi abuelita que murió a los 100 años, a lo último se le ponía la crema, pero porque ella decía, no. No, y que no tiene ningún efecto psicoactivo. Es un evento injusto, es inhumano el que una persona pueda tener algo que la pueda ayudar a su dolor sin ser una sustancia como una Percocet o algo que le cause daños a otros órganos del cuerpo y que sea legal ponerte una crema de una planta. 7 años han pasado de la implementación de esto, 420 solíamos ver aquí un poco más de actividad, ¿verdad? Sabemos que hay muchas actividades hoy, which is good,
Pero Claro. activismo, vimos cosas en el Capitolio Federal, están ustedes aquí en el Capitolio local, ¿cuán importante es? Es súper importante, por eso nosotros elegimos alejarnos un poco de las actividades con música y otro tipo de ambiente, toda vez que preferimos atraer a las personas que realmente entienden el conflicto de justicia social que estamos enfrentando y la necesidad del acceso para todo el mundo en Puerto Rico sin discrimen por razón económica, raza, condición social, género. Eso es bien importante, por eso decidimos hacer actividades como esta, en que las personas que quieren conversar sobre el tema y quiere crear estrategias reales que nos puedan ayudar, se junten y se conozcan, porque muchas actividades hay y está fantástico el jangueo, está fantástico las actividades de 420, son muy divertidas, qué bueno la apertura porque de una u otra forma ayudan a regar la voz y a normalizar la perspectiva de quién es el usuario de cannabis, que es todo, cualquier persona, no hay un perfil específico. Sin embargo, también es importante las actividades que le diga al gobierno que queremos una conversación seria, más allá de que nos permitan o no hacer algo con nuestros cuerpos. Yo estuve el otro día en una conversación con el Departamento de Salud, bastante, y ellos estaban diciéndome que no, que los médicos no están lo suficientemente involucrados. Yo le digo a Salud, pero si tú eres el que está a cargo de los médicos, ¿verdad? Los médicos, ¿cómo tú lo ves? Tú entrenas bartenders. Esa relación médico-bartender, ¿cómo podemos mejorarla? Yo vi esta mañana las estadísticas más recientes, que son de enero, estamos ya en abril, 146 médicos, un oncólogo, para una isla que está... No, cuando tú miras los casos de cáncer y tú miras los especialistas que están recomendando cannabis, como que no concuerdan, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué falta? Pues mire, la mayoría de los médicos lo que les falta es una orientación seria. Yo creo que el Departamento de Salud, más allá de certificarnos a nosotros los proveedores de cursos, que no somos médicos, por lo que incluso a mí, que soy profesora del curso de los médicos junto con el doctor Ismael Cuevas de la Fundación, se nos hace incómodo educar a un doctor, toda vez que hay que respetar su grado de escolaridad, hay que respetar su esfuerzo, y ciertamente en las escuelas de medicina hasta hace 2 años no se estaba educando sobre esto. Ahora mismo Cornell, Harvard, Yale, todos tienen, pero todos estos médicos que ya tienen su licencia y que no les hacen requisito el educarse sobre el cannabis, ¿cómo los vamos a convencer si los obligamos a darle un curso, empezando con gente que no son médicos, y segundo, sin unos parámetros establecidos de qué es lo que le conviene al paciente, por qué es mejor sustituirlo por otros medicamentos? Yo creo que eso es bien importante porque hay muchos pacientes que lo que los hace detenerse de probar este tratamiento alternativo es que el médico le dice, mira, yo no sé nada. Mira, como le recomiendan, allá tú, yo te lleno el papel y ya. Le recomiendan en el dispensario algo que no es lo correcto, porque a lo mejor el bartender no recibió esa educación correcta o la recibió, pero hay tantos productos también, o sea, todas las semanas llegan nuevos productos a los dispensarios, o sea que el bartender también tiene que hacer su propia educación. Esto es un ongoing process complicado. No, entonces, si el paciente le dice, mira, cambié, exacto, como yo le digo a los pacientes, ¿verdad? Y pues tenga su diario, ¿verdad? Mire lo que le funciona y no, mire los terpenos que le funcionan o no. Y usted tiene, porque cada cuerpo es individual, ¿verdad? Un tratamiento de cannabis, cada cuerpo reacciona y es individual, o sea que es responsabilidad de usted como paciente también, ¿verdad? Tratar de comprender lo más posible sobre su cuerpo y sobre cómo interactúa con la planta. Sí, que igual yo me atrevería a plantear que también es responsabilidad de los médicos, que se ya están recibiendo toda esta información, el Colegio de Médicos, crear cursos para los médicos, incentivarlos por ponerse a la vanguardia de los tratamientos. Hay muchas cosas que funcionan y eso es respetable, pero hay muchas cosas que no. Y ese es el paciente que nosotros queremos ayudar, al que ni siquiera su tratamiento actual le está haciendo bien y puede tener una opción que no le está siendo explicada porque el médico no tiene el tiempo ni de las ganas de educarse respecto del cannabis medicinal. Yo he tenido casos recientes hablando con médicos que no saben si se está cobrando o no por certificar el cannabis medicinal, porque volvemos. He tenido gente que me dice, mira, es que José, para el médico no es negocio porque el médico tiene que pagar. ¿Por qué el médico tiene que pagar para recetar pepa? No, ¿por qué tiene que pagar por recetar recomendar? No quiero usar recetar, recomendar cannabis. ¿Por qué tiene, verdad? ¿Por qué pagamos IBU por el cannabis? Esa es una que yo tengo aquí, agenda pendiente. Oiga, gente, mira, le voy a dar un like gratis, fíjate esto, lo que yo digo. Los alcaldes, ¿cuánto saben del negocio del cannabis que opera en su municipio? Me he topado, te lo digo por la experiencia propia, porque cubro muchas cosas que no tienen la más mínima idea del impacto que ha tenido en términos de empleo, en términos de patentes. Entonces los alcaldes también queremos que los candidatos, no solo a la legislatura, sino los candidatos políticos, cuenta con nosotros, con la revista Crónica Chadiva, durante este año, cómo motivamos a esos electores que son pacientes. Si usted es un paciente, vamos a darle 114,000, que es la última cifra que vi, multiplícalo por 2, porque a lo mejor la pareja, o la mamá, o el tío, o el primo, familiares, son 200,000 votos.
Olvídate del Super PAC, olvídate de aquello. Aquí nada más, movilización activa de pacientes canábicos. Cambiamos el futuro de las elecciones en Puerto Rico porque aquí se gana con un 30%. No, y aparte que demuestra que ese candidato que se atreve a abordar el tema es un candidato responsable, es un candidato ético, es un candidato justo, que le importa las controversias que se le están planteando, porque y, como tú estás diciendo, es una estadística bastante grande de personas que no están siendo atendidas y el Departamento de Salud no es su culpa porque eso es una oficina bien pequeña y ellos tienen muchas funciones para bien pocas manos. Que uno pensaría que el reglamento, que es otro, volvemos, asignaturas pendientes de la legislatura, que tú hubieras pensado que el reglamento originalmente hubiera separado 1% de las ventas del cannabis a la operación de la oficina reguladora. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí hubo mucha discusión de que si deben cerrar los dispensarios, las licencias, ahora mismo no se puede sacar una licencia de un dispensario en muchos de los municipios, muchísimos de los municipios. Pero entonces yo digo, pero es que no tenías que entrar en esa discusión del grande y el pequeño, no. El regulador tenía la capacidad de legislar los negocios a los que le estaba dando licencia, la respuesta es no. Y les digo más, ¿cuántos otros negocios en Puerto Rico pagan 20,000 pesos por empezar operaciones en el año? Una licencia de un dispensario, amigos, una licencia de cultivo, una licencia que es lo que tú estás diciendo también, socialmente. ¿Quiénes son los que tienen acceso económicamente a poder, entonces, a poder entrar a ese mundo? Pues hay que tener mucho dinero. Y entonces, claro, hay muchos temas que atender. Te agradezco, Chadif, la invitación por haberme avisado que estaban aquí hoy. Y seguimos hablando. Gracias por tu trabajo también. ¿Cómo quieres cerrar el 420? ¿Cuál es el mensaje finalmente? Vámonos con un mensaje positivo de aquí al año que viene, que estemos aquí de nuevo, que pase el año de elecciones. ¿Qué queremos ver? ¿Qué tú quieres ver aquí? Yo creo que los movimientos importantes para cambiar un país siempre se basan en la equidad, en la justicia y en la solidaridad. No podemos ignorar que las clases menos aventajadas y que muchas personas están siendo perseguidas, arrestadas, despedidas de su trabajo y condenadas al dolor con medicamentos que no les funcionan, simplemente porque no nos atrevemos a usar nuestro cerebro y pensar justamente y ver todo lo que ha pasado en las diferentes jurisdicciones de Estados Unidos y el mundo acerca de cuáles son los beneficios de legalizar de manera responsable, de descriminalizar y de darle a la gente la información responsable de las verdaderas consecuencias del cannabis. Muy bien, pues muchísimas gracias, amigos, a los que lo celebran y a los que están aquí.